La Fiscalía de California ha denunciado que en centros de detención del ICE, allá en California, obviamente, desnudan a los migrantes y los castigan en exceso. Este es un análisis que hizo el fiscal general de California y presentó su informe respecto a esto. Dijo que denigrantes revisiones al desnudo, guardias que abusan de su poder, alimentos en malas condiciones, hacinamiento, insalubridad y temperaturas gélidas son algunas cosas. Pocos migrantes, dijo, habían cometido delitos graves y ni siquiera quienes padecían enfermedades crónicas recibían atención adecuada. Así fueron enumerados los hallazgos del fiscal general de California tras inspeccionar recientemente 7 centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas. En estos centros, dijo, han muerto 6 migrantes desde septiembre pasado. La dependencia concluyó que en esos lugares las condiciones habían empeorado considerablemente durante este segundo mandato del presidente Donald Trump. Dijo el fiscal, esto es cruel e inhumano e inaceptable y urge que la administración Trump haga algo al respecto. El fiscal californiano Rob Bonta presentó los resultados de su quinto informe, centrado en las condiciones de los centros de detención del ICE, y dijo que durante las inspecciones su equipo halló pruebas de atención médica inadecuada y recibió innumerables quejas de condiciones perturbadoras, inseguras e insalubres, así como la falta de necesidades básicas al interior de estos. Según el fiscal, esto se atribuye a un impactante incremento en las detenciones del ICE, de migrantes indocumentados, y también a la negativa del gobierno de Donald Trump de liberar a todos estos migrantes bajo fianza como parte de una campaña de deportaciones masivas, dijo. De mayo a noviembre de 2025, cuando ocurrieron las inspecciones, había 6.028 personas en dichos centros. Esto representaba un incremento del 162% en comparación con el mismo año, con el año 2023 durante el mandato de Joe Biden. Y hasta la publicación de este informe del fiscal de California, el ICE no se había pronunciado sobre estos hechos, ni se va a pronunciar, porque déjeme decirle, no es la primera vez que se denuncian este tipo de cosas. Defensores de derechos humanos, abogados, familiares de migrantes detenidos, migrantes que han estado detenidos en estos centros, legisladores, algunos alcaldes y ahora el fiscal general de California lo están denunciando. Es como decir, todos vienen en sentido contrario, menos yo que voy bien, ¿no? ¿Por qué todos están en mi contra? Algo estoy haciendo mal, pero nunca lo van a reconocer. Y bueno, esto me recuerda a que allá en Estados Unidos, pues de todo se hace show. Todo lo quieren llevar a las pantallas de la televisión para entretener al público. Y entonces, por ahí navegando en la televisión me encuentro con un programa que se llama Cárcel. Este programa, y no estoy haciendo un comercial, obviamente, pero este programa trata de cómo en Estados Unidos, en diferentes cárceles o separos, como le conocemos acá, la policía detiene a alguien en la calle y lo lleva a estas cárceles. Y ellos retratan y explican cuál es el proceso que tiene cada persona para poder ser fichado. Huellas, fotografías, datos y todo esto. Bueno, lo hacen de una manera adecuada, porque así lo marca la ley, ¿sí? Sin agresiones, con un trato digno, con un trato humano. Y entonces digo, ¿por qué si en la cárcel a una persona que comete un delito la tratan de esa manera, por qué al migrante no lo tratan bien en los centros de detención? Ese es el problema. El problema es que están haciendo y que saben que están haciendo cosas que no son buenas, que no son las adecuadas, que están faltando a la ley, y entonces por eso ocultan. Por eso ICE hasta el momento no se ha pronunciado sobre estas declaraciones del fiscal de California, ni lo hará. Y lo que van a hacer es lo que han hecho en los últimos meses, enviar un comunicado de 2 o 3 líneas diciendo aquí en nuestros centros todo está bien y nadie puede decir lo contrario porque nadie tiene pruebas. Así lo van a hacer, como lo han hecho todo este tiempo. Hasta pues que se siga muriendo más gente. Total, a ellos no les interesa.
Muy buenas noches, esto es Migraciones, soy Ernesto Méndez Jaramillo. Como siempre me da muchísimo gusto recibir a toda nuestra comunidad migrante y sus familias, que ya lo sabe, siempre nos sintonizan a través de nuestra multiplataforma. Oiga, vamos a pasar a las redes sociales, y es que a todos aquellos que están en un trámite de asilo político o del TPS allá en los Estados Unidos, hay un pago anual, nunca se les olvide. Y en próximos días se vence la fecha de pago. Téngalo en cuenta, escuche. Recuerden que tienen hasta el 29 de mayo para poder mandar el pago de su anualidad de su asilo pendiente, ya sea ante la Corte de Inmigración o ante UCIS. Si es que ustedes son un asilo afirmativo, asegúrense de revisar su correo electrónico con el cual crearon su portal de UCIS, ya que ellos se comunican con ustedes a través del email y ahí les van a mandar el acceso para que puedan realizar el pago de los $102. Tienen 30 días para hacerlo, ni bien reciben esta notificación. Si son un asilo defensivo ante la Corte de Inmigración, el pago se hace por el portal EOIR Portal Payment y tienen que asegurarse de mandar sus recibos a la Corte y a su fiscal. Es muy importante que ustedes lo notifiquen mediante una moción, de una manera más formal o mediante una carta explicativa, pero estos recibos tienen que llegar a su Corte de Inmigración y a su fiscal sí o sí. Como podemos ver en esta parte, el mismo recibo que manda la Corte de Inmigración dice: una copia de este recibo debe incluirse con la solicitud, moción o apelación presentada ante la Corte de Inmigración o la oficina del secretario del VIA. Al no incluir un recibo que demuestre el pago, resultará en el rechazo de la presentación. Así que ya saben, si es que tienen ya sus recibos con ustedes, mándenlo a la Corte y al fiscal. Ahí lo tiene. Tenga muy presente la fecha de pago de su cuota por el TPS o el asilo político. A muchas personas se les ha retirado precisamente por esto, porque no pagan la cuota. Creen que es gratuito. No, señores, todo cuesta. En Estados Unidos todo cuesta y siempre hay que pagar. Oiga, ya que hablamos de las inconsistencias y las cosas malas que está haciendo ICE en los centros de detención, pues vamos a darle un poquito más de juego al tema. No solamente en los centros de detención. Ahora se denuncia que ICE ha sometido a migrantes a viajes en avión de 51 horas. Imagínese usted un viaje, un vuelo de 51 horas, con escalas en 6 países, y esto ocurrió durante un mes. Y es que le cuento los detalles. Un avión lleno de migrantes fue inmovilizado con sujeciones físicas durante un viaje de 51 horas que dejó a los detenidos en 6 países. Esto pasó el mes pasado, lo que marca uno de los vuelos de deportación más largos jamás realizados bajo el mandato del presidente Donald Trump en un mes récord en cuanto a expulsiones. Según el informe publicado el jueves por Human Rights Watch, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas realizó al menos 245 vuelos de deportación en abril, un récord mensual desde que los observadores independientes comenzaron a rastrear aviones en 2020. Ese repunte se debió en gran medida al aumento repentino de vuelos de deportación a México, que sumaron al menos 68 vuelos. Y eso el mes pasado, nada más. Bueno, pero la administración también aceleró las llamadas expulsiones a terceros países en las que los migrantes no son, son trasladados por la fuerza a naciones donde no tienen ningún derecho a la ciudadanía, no tienen vínculos familiares, no tienen protección legal clara y mucho menos la posibilidad de salir de ese país. O sea, los llevan a una cárcel grandísima, no puede salir de ahí. El número de vuelos de repatriación a terceros países se duplicó con creces entre marzo y abril, registrándose vuelos por primera vez en al menos 9 países. Según Sabi Arbey, directora de investigación y análisis de derechos de refugiados e inmigrantes en Human Rights First, estos vuelos del ICE representan un sistema que opera en la oscuridad. Nadie se da cuenta. Las personas desaparecen, son deportadas a países que sufren persecución o enviadas a lugares que nunca han vivido. Todo ello sin transparencia ni garantías procesales. Pues así, le decía yo en el tema de este informe que presentó el fiscal de California, pues se evidencia el mal actuar de ICE en el tema del encierro de los migrantes en centros de detención. Pues también en el tema de deportaciones está actuando mal. 51 horas, imagínese usted 51 horas volando en un avión. Ahora,
Me pongo a pensar, un vuelo México-Europa, 12, 15 horas, supongamos. Pero va uno libre, ¿eh? Te puedes mover, puedes ir al baño, puedes hacer lo que tú quieras. 51 horas encadenado de la cintura, de los pies y de las manos, porque así los llevan. Esto es inhumano realmente. Y si nadie va a hacer nada porque es ICE, porque es el gobierno de Trump, porque cree Donald Trump que él es Dios, el rey, y siguen pasando este tipo de cosas, yo nada más digo una cosa: espérense a las elecciones intermedias. Ahí vamos a ver qué pasa, porque el pueblo nunca olvida, y el pueblo cobra y cobra caro. Oiga, vamos a las redes sociales otra vez. Hablando de asilo político, hay nuevas regulaciones para esto. Siempre hay que estar atentos y siempre hay que estar informados, porque luego se nos pasa y no preguntamos y entonces creemos que todo está bien. Cuando menos nos damos cuenta, pues ya nos retiraron el asilo. Vamos a escuchar. Si quieres saber acerca del asilo político en los Estados Unidos, este mensaje es para ti. A partir de hoy, entra en vigor una nueva regulación, una nueva regla de cómo procesar a las personas que quieren pedir asilo en los Estados Unidos, sobre todo cuando estas personas vienen indocumentadas y se paran en la frontera terrestre de los Estados Unidos. Si se encuentran con un oficial de la patrulla fronteriza, el oficial tiene la obligación de hacerle estas 4 preguntas. 1. ¿Por qué se fue de su país? ¿Por qué salió del lugar donde estaba viviendo? 2. ¿Tiene algún miedo de regresar a su país? ¿O de que lo deportemos? ¿Tiene miedo de que lo deportemos a su país? Esa es la pregunta número 2. 3. ¿Sufrirá usted algún ataque, algún daño si usted regresara a su país? Número 4. ¿Tiene algo más que usted me quiera decir? Esas 4 preguntas que se le harán a la persona en la frontera determinarán si la persona... Bueno, ahí lo tiene, así las cosas con las nuevas disposiciones de asilo político. Póngase en contacto con su abogado, siempre pregúntele y pues esté informado de todo lo que pasa, cambios nuevos, regulaciones nuevas, todo tiene que ver con usted, así es que por favor no se deje sorprender. Vamos a Los Ángeles, allá en California, hay una nueva medida para proteger a los migrantes en los hospitales. Y es que, bueno, siempre el gobierno de California, los gobiernos de California, de los condados, de las ciudades, siempre están buscando enaltecer ese nombre de ciudad santuario que tienen y buscar proteger a los migrantes. Le cuento que el condado de Los Ángeles modificó sus protocolos hospitalarios frente a operativos migratorios. La Junta de Supervisores del condado aprobó una moción para reforzar la protección de pacientes, visitantes y trabajadores sanitarios ante operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o el ICE. ¿Qué cambia en esto? Bueno, la moción presentada por las supervisoras Hilda Solís y Holly Mitchell ordena crear un comité interno, que debe estar integrado por abogados del condado, por especialistas hospitalarios y representantes de la Oficina de Asuntos de Migración. Este grupo va a tener la tarea de coordinar entrenamientos, diseñar protocolos y emitir lineamientos para responder a interacciones con autoridades migratorias dentro de las instalaciones médicas. El condado también exigió un informe oficial en un plazo de 30 días para ampliar la coordinación con clínicas comunitarias, hospitales regionales y proveedores médicos. El objetivo consiste en unificar criterios sobre cómo actuar cuando agentes vestidos de civil ingresen a los espacios sanitarios. Funcionarios locales afirmaron que los hospitales y las clínicas registraron un incremento de encuentros con agentes del ICE desde el inicio de las redadas federales en 2025. Bueno, ¿qué ha quedado aprobado en esta moción? La creación de este comité interno, la capacitación obligatoria para el personal sanitario, los nuevos lineamientos para proteger privacidad, comunicación familiar y acceso legal de pacientes bajo custodia civil. El pedido de estos reportes oficiales para
reforzar la coordinación con las clínicas y hospitales. ¿Cuáles son los derechos de los pacientes migrantes en los hospitales de Los Ángeles? Bueno, ahí el Departamento de Salud, de los Servicios de Salud del Condado, ha implementado desde marzo de este año una política específica para pacientes trasladados por agencias civiles, incluido oficiales migratorios. El documento establece que esas personas conservan derecho a comunicarse con sus familiares, con abogados y organizaciones defensoras, incluso bajo custodia federal. La nueva directriz surgió después de reportes de agentes federales que interferían en consultas médicas, privacidad clínica y decisiones hospitalarias. Bueno, con esto el Condado de Los Ángeles pues está dando un paso más adelante en la protección de la comunidad migrante. Y es que algo que no ha entendido el gobierno federal en los Estados Unidos es el valor del migrante. California lo ha entendido y lo ha entendido muy bien. Sabe que los migrantes son una fuerza laboral y económica muy importante para todos ellos. Su economía, gracias a las aportaciones de los migrantes, pues ha crecido muchísimo. Entonces, le dan ese valor a la población migrante, cosa que no hace la autoridad federal allá en los Estados Unidos. Vamos a ver qué va a pasar. Muchas acciones ha hecho el Estado de Los Ángeles, muchas acciones han salido en el Estado de Los Ángeles. Sin embargo, también muchas cosas han sido frenadas porque el gobierno federal los lleva a la Corte y la Corte, en algunos casos, jueces que son afines a Donald Trump, pues echan para atrás todas estas decisiones. Oiga, usted es venezolano y tiene asilo allá en los Estados Unidos. Ponga atención a la siguiente información. Esto le incumbe a usted. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Tovar, abogada licenciada para ejercer el área federal en Estados Unidos, abogada de inmigración. Este video es informativo para las personas que tienen asilo pendiente de Venezuela. ¿Por qué lo quiero hacer? Para poder ayudar a las personas que tienen su asilo, que puedan actualizar, porque con tantos cambios recientes que hay en Venezuela, los oficiales de asilo nos están argumentando que ya no está el presidente, que ya la página de la Embajada de los Estados Unidos bajó a Venezuela de nivel 4 a nivel 3, que ya quitaron la alerta 4 en cuanto se eliminaron los indicadores de riesgo, de detención injustificada, de disturbio. ¿Qué pasa? ¿Ustedes creen que realmente en Venezuela todo mejoró? Cuando actualmente vemos noticias que no hay agua, que hay restricción ahora de electricidad, que siguen habiendo más de 500 presos políticos injustamente, que se les han negado la ley de la famosa amnistía que aprobaron recientemente. Todo eso nos sirve para argumentar el caso de asilo. Y si vemos bien la página de la embajada en donde califica de 4 a nivel 3, si ustedes siguen bajando, esa argumentación también puede servir para el caso de asilo, porque en la misma página de Estados Unidos reconoce que hay estados donde sí sigue habiendo nivel 4. ¿Y cuáles son estos estados que están aquí? Amazonas, Aragua, Maracay, zonas rurales del estado Bolívar, Guárico, Táchira. Te dice la región fronteriza entre Venezuela y Colombia. Entonces, su recomendación sigue siendo no viajar a Venezuela. Cuando bajas un poquito más, te dice que no hay seguridad, te habla de todo. Entonces, esto es evidencia que sirve para los casos de asilo. Es evidencia en cuanto a si removieron a un militar, pero están poniendo a otro. Es evidencia todo lo que, cuando yo subo algo de información en las redes sociales, denle en capture, vayan guardando la evidencia para cuando sean llamados a esa entrevista de asilo. Recuerden que el asilo es demostrar persecución pasada, presente, futura, demostrar elementos subjetivos o objetivos, el nexo causal entre la persecución, está actualmente la persona, el cómo, cuándo, dónde, por qué. Ellos se basan en este manual, que es el que ellos utilizan internamente para las preguntas. Es importante sobre todo que busque a su abogado y que sea su abogado quien le dé
pues la claridad, si es que algo no lo entiende de esta información. Siempre es muy importante, le he dicho mucho, que a veces pues la información no es la que queremos escuchar, a veces es mala, pero también es bueno conocerla, porque entonces no nos agarran pues desubicados, ¿no? Ya sabemos qué es lo que se viene y de ahí empezamos a actuar. Como lo hizo hace un año ya, el presidente Donald Trump y su administración otra vez van en contra de los contribuyentes, sobre todo de los contribuyentes migrantes, los indocumentados. Y aquí viene un tema pues que complica la existencia para muchos. Sí te quiero para que me pagues impuestos, pero no te quiero por ser indocumentado. Ya hemos hablado mucho de las cifras, de dinero que ingresa a las arcas de los Estados Unidos, a las arcas de los condados, de los estados y de las ciudades por el pago de impuestos de los migrantes. Sin embargo, ahora el presidente Donald Trump vuelve a poner en la mira al ITIN, este número único para los contribuyentes que no tienen seguro social. Y bueno, quiere que se revele el estatus migratorio de las personas que lo usan. Tal como lo hizo el año pasado, la administración del presidente Donald Trump está discutiendo realizar modificaciones a este ITIN, número de identificación personal del contribuyente, las cuales consistirían en obligar a los extranjeros a que revelen explícitamente su estatus migratorio al momento de declarar impuestos. Es por ello que el objetivo del gobierno es restringir el acceso a servicios básicos como las limitaciones en el acceso a vivienda pública y otros apoyos federales. También las investigaciones sobre el uso de tarjetas de crédito por parte de los indocumentados para limitar su capacidad de gasto y de ahorro. Y aunque los tribunales bloquearon intentos previos de compartir datos del IRS con ICE, la administración sigue insistiendo en buscar resquicios legales para aprovechar esta base de datos tributaria. Ahí los tiene todos. Y por eso está buscando que le den los nombres, que le den su estatus migratorio, que le den su dirección y que le den todo para que los pueda ir a buscar y entonces correrlos de su país. Pero se le olvida, se estaría privando de todo esto que le entra al gobierno. Oiga, vamos a la última de redes sociales. Hay unas preguntas que nos hace luego el público y en esta ocasión don Francisco Sánchez nos pregunta: si mi familiar está detenido, ¿todavía hay algo que se pueda hacer? Si lo agarraron, obviamente es indocumentado y lo llevaron a un centro de detención, ¿se puede hacer algo? Vamos a escuchar a los abogados. Claro que se puede. Si mi familiar está detenido, ¿todavía se puede hacer algo? Esta es una pregunta que recibimos muchísimo aquí en Miller y la verdad es que cuando alguien ya se encuentra en detención, cada minuto cuenta. Muchas personas deben entender esto. Es muy importante que sepan que cuando una persona ya está detenida, no todas califican para fianza migratoria. Cuando alguien ya tiene una orden de deportación, las opciones se vuelven mucho más limitadas. Pero eso no significa que automáticamente ya no tenga opciones o que la familia deba rendirse. Hay casos donde una persona lleva meses detenida en inmigración y dependiendo de la situación, un abogado puede revisar si existe alguna manera de que sea liberada mientras continúa peleando su caso. También hay personas que podrían calificar a una fianza migratoria, especialmente si llevan tiempo viviendo en los Estados Unidos, si tienen familiares ciudadanos o no tienen antecedentes criminales graves. Cada caso es diferente y por eso es tan importante hablar con un abogado lo antes posible, porque muchísimas familias por miedo o por desinformación dejan pasar el tiempo, incluso también porque piensan que ya no se puede hacer nada. Y entre más tiempo dejas pasar, más difícil se vuelve pelear el caso. En Miller Abogados, hemos logrado ayudar a muchísimas familias con procesos de sus familiares que se encuentran detenidos, guiándolos en este caso y viendo cuál podría ser la mejor opción para su familiar. Así que márcanos, podemos ayudarte a revisar sus opciones en una consulta completamente confidencial, sin presión y sin compromiso. Márcanos al número que te dejo aquí abajo y espero verlos pronto por acá. Chao.
Ahí lo tiene, es importante primero hablar con un abogado, saber dónde está su familiar. Hay varias herramientas, ya le hemos hablado de esto, varias herramientas, cómo puedo saber en qué centro de detención está mi familiar y entonces pedir que su abogado visite a su familiar. Sé que se complica la situación, sé que muchos centros de detención están aislando a los migrantes que están detenidos, pero hay que buscar por todos los medios y sobre todo por todos los medios legales. De que se puede hacer algo, se puede hacer algo. Recuerde también que ya la Corte dijo que se puede pagar fianza y entonces su familiar podría salir bajo fianza. Simplemente es buscar todas las opciones posibles para poder liberar a su familiar y que su proceso pueda seguir pues desde la calle. Ahora, que si su familiar ya no quiere estar en los Estados Unidos, puede pedir la deportación o la autodeportación e irse a su país, ya sea en este caso de don Francisco, acá en México, y poderse regresar a su país y rehacer una nueva vida acá. ¿Hay opciones? Claro que sí. Con esto vamos a dar por terminado el programa Migraciones. Yo soy Ernesto Méndez Jaramillo y como siempre, le voy a pedir que nunca se olvide que todos, de alguna u otra manera, somos migrantes. Nos vemos la próxima.